Entonces, el día de hoy a retomar la ley de Charles. Recordemos que estamos hablando de las leyes de los gases, son aquellas que nos explican el comportamiento de las sustancias en estado gaseoso. La ley de Charles fue descubierta en el año de 1787 por un científico inglés denominado Jack Charles, o cuyo nombre es Jack Charles. Básicamente lo que hizo fue estudiar la relación entre dos variables que son el volumen y la temperatura. Y en este proceso, pues era muy importante mantener la presión constante. Por eso la ley de Charles es un proceso isobárico. Isobárico quiere decir que es a la misma presión, es decir, la presión permanece constante. ¿Qué fue lo que pudo establecer Jack Charles? Que cuando se aumentaba la temperatura de un gas, también aumentaba su volumen. Y que si disminuíamos la temperatura del gas, el volumen del gas también disminuía. Y básicamente lo puso en práctica en los globos aerostáticos, ¿no? Recordemos que em, los globos aerostáticos precisamente funcionan con aire caliente, porque lo que hace la temperatura es mantener un volumen mayor de gas y esto hace que pues la densidad de ese gas sea menor que la presión, la densidad del aire y este pueda flotar, ¿sí? Precisamente por la temperatura que tiene. ¿Qué determinó entonces? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Es decir, que si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Si yo si yo disminuyo la temperatura, el volumen también va a disminuir. ¿Listo? Eso es lo que establece Jack Charles en su ley. Bueno, ¿me confirman de esta parte? ¿Ya tienen el apunte? Sí, Listo. señora. Perfecto, gracias. Entonces continúo. Sí, señora. Luego habíamos hablado de eh, cómo variaba, ¿cierto? En una gráfica, cómo se veía en una gráfica la ley de Charles. Entonces podíamos observar que teníamos la temperatura en el eje de las X y el volumen en litros, en este caso, en el eje de las Y. Y que era proporcional. Entonces teníamos aquí el volumen y la presión siempre era igual. Fíjese que en todos los recipientes la pesita es una sola. Eso quiere decir que la presión permanece constante. Pero vemos que a medida que va aumentando la temperatura, también aumenta el volumen. Por eso dijimos que la, se me fue, que la gráfica es una gráfica ascendente, ¿sí? Ascendente. Entonces siempre va a ser una línea hacia arriba, una línea recta hacia arriba, cuando las relaciones sean directamente proporcionales. Para toda ecuación donde las variables sean directamente proporcionales, vamos a tener este tipo de gráfica, siempre ascendente. Recordando dos cositas importantes. Primero, que la presión deba permanecer constante y segundo, que la temperatura se maneja en escala Kelvin. Siempre se deben desarrollar los ejercicios de ley de Charles en escala Kelvin. ¿Listo? Eso es fundamental. Si lo trabajamos en grados Celsius, nos va a quedar mal resuelto el ejercicio. O si trabajamos en la escala Fahrenheit. Entonces, antes de desarrollar cualquier ejercicio de la ley de Charles, debemos tener presente que la temperatura esté en escala Kelvin. La gráfica ya la habíamos hecho.
Sí, señora. Ok, Sí, perfecto. señora. Avanzamos entonces. Bueno, al igual que con la ley de Boyle, la ley de Charles también tiene una expresión matemática. Y la expresión matemática entonces nos dice que el volumen sobre la temperatura, creo que les había colocado acá, que era, ay, este no. El volumen sobre la temperatura, no es así, volumen sobre temperatura es igual a una constante. Eso es lo que nos dice matemáticamente la ley de Charles, que el cociente o la división entre el volumen y la temperatura es constante, ¿sí? Es constante. Entonces, recuerden que en todos los casos de las leyes de los gases nos sirven para estudiar un comportamiento inicial y un comportamiento final. Entonces, suponemos que tenemos un volumen de gas, que es el volumen B1, es el volumen inicial, y ese volumen se encuentra a una temperatura. Esa temperatura la llamamos T1 al comienzo del proceso o al comienzo del experimento. Si variamos el volumen del gas, ¿cierto? Hasta un nuevo valor, es decir, vamos a tener un B2, entonces la temperatura del gas también tuvo que haber cambiado a T2, ¿cierto? Y entonces se cumple esta ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Ese es el, la segunda ecuación que tenemos. La primera es la general, que es volumen sobre temperatura, siempre va a ser una constante. Pero las condiciones iniciales, es decir, el volumen final sobre la temperatura inicial, va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. Esta es la ecuación general de la ley de Charles. ¿La teníamos ya también? ¿Hasta aquí? Muy bien, listo. Entonces, continuamos. De acuerdo con esto, entonces tenemos una serie de fórmulas que se van a derivar de la fórmula que acabamos de ver, ¿cierto? De la fórmula, bueno, estas no sé si las teníamos, pero igual las recordamos por si alguien no las tiene y necesita copiarlas para luego cuando empecemos a trabajar los ejercicios. Entonces, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ah, ok, perfecto. Me dicen que ya las tenían. Bien, entonces simplemente las voy a recordar rápidamente. Les había dicho que para que fuera más fácil el despeje de las ecuaciones, eh, intercambiábamos las temperaturas para que nos quedara la ecuación de manera lineal. Entonces decíamos que volumen 1 por temperatura 2 era igual a volumen 2 por temperatura 1. Entonces la escribimos de esta manera para que nos fuera más fácil simplemente pasar la variable que no necesitamos al otro lado a multiplicar. Entonces, si quiero determinar volumen 1, entonces decíamos que volumen 1 era igual, quitábamos temperatura 2, que es lo que lo estaba acompañando, y lo pasábamos a dividir. Entonces, volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Y ahí teníamos volumen 1. Si queríamos determinar temperatura 1, entonces aquí vemos que lo que sobra es volumen 2. Está multiplicando, lo pasábamos a dividir. Entonces, volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2. Entonces, verifican de pronto los que no tenían anotadas las ecuaciones para que las retomen. De igual manera, si quiero determinar volumen 2,
lo que lo acompaña es temperatura 1 que está multiplicando. Entonces debe pasar al otro lado a dividir. Entonces, volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y la temperatura 2, entonces aquí vemos que el volumen 1 es lo que la acompaña, debe pasar a dividir. Entonces, volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Y ya tenemos las 4 ecuaciones que se derivan de la ecuación principal de la ley de Charles. Esas son las que vamos a utilizar para resolver cualquiera de los ejercicios de los que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a mirar unos ejemplos y en la siguiente clase estaremos desarrollando el taller correspondiente a la ley de Charles. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Por favor, que tengamos todas las ecuaciones. Revisen. Si alguien todavía no ha tomado el apunte de las ecuaciones, me avisa porque las necesitamos para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, que son los ejemplos. ¿Listo? ¿Ya las tenemos? No, señora. Bueno, entonces tomemos el apunte y ya continuamos. Bueno, vamos entonces con el primer ejemplo. Recuerden lo que siempre les he dicho para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Lo primero es hacer una muy buena lectura, ¿cierto? Hacer una muy buena lectura del ejercicio, determinar los datos que tengo y mirar cuáles son los que requiero para solucionar el problema. Dice, se tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius? Bueno, vamos a ir tomando los datos de nuestro problema. Recordemos que esa siempre es lo primero que vamos a hacer, tomar los datos. Entonces nos dice que se tiene un gas a una presión constante. Entonces voy a colocar a P constante. P constante. Esa presión constante es de 560 milímetros de mercurio. Es la presión constante. Listo. El gas ocupa un volumen, es decir, el volumen inicial, ¿cierto? El volumen inicial es de 23 centímetros cúbicos. El volumen inicial o volumen 1. 23 centímetros cúbicos. Dice que ocupa ese volumen cuando la temperatura es de 69 grados Celsius. 69 grados Celsius. Ahora nos pregunta, ¿qué volumen ocupará? Es decir, ¿cuál va a ser el volumen final
Me están preguntando por el volumen 2. A una temperatura de 13 grados Celsius. Temperatura de 13 grados Celsius. Listo. Ya tengo mi ejercicio. Ya tengo los valores que me da el ejercicio. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Me están diciendo que la presión es constante, razón por la cual ya sé que es la ley de Charles, porque es la que es a presión constante. ¿El valor de la presión lo necesito? No lo necesito, porque no están las ecuaciones, ¿cierto? No aparece presión en las ecuaciones. Solamente me lo dan para información. O sea, esa parte es información, pero no la voy a utilizar en el desarrollo del problema. ¿Listo? Otra cosa que tengo que ver, la temperatura. ¿En qué escala tenemos las temperaturas? A ver, ¿quién me dice en qué escala tenemos los En valores de Celsius, profe. temperatura del problema? Muy bien, Celsius. en escala Celsius, Celsius. profe. Exacto. Y esa escala no me sirve para resolver el ejercicio. Eso quiere decir que las temperaturas yo las tengo que pasar a escala Kelvin. Para pasarlas a escala Kelvin, debo sumar 273,15 a cada temperatura. Esa es la forma de pasar de Celsius a Kelvin, sumando 273,15. Entonces les recuerdo que estos ejercicios no se resuelven en escala Celsius, ni en ninguna otra escala diferente a la escala Kelvin. Entonces, si la temperatura la tengo en una escala distinta, debo cambiarla. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, la suma nos da 342,15, ¿cierto? 342,15 Kelvin. Y en el segundo caso, $288,15 Kelvin. $288,15 Kelvin. Listo. Entonces, ahora sí tenemos las temperaturas en Kelvin y podemos trabajar el desarrollo de nuestro volumen 2 con estas temperaturas, con las temperaturas en Kelvin. Listo. Alguien que me diga la ecuación de volumen 2. Volumen 2 igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Listo, perfecto. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Reemplazamos los datos. Profe, ¿no es Esa parte. 286 en la segunda? Sí, 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 sí. Le puse aquí un 15 en vez de un 13. Tienes razón. Gracias Sí. por la corrección. 286,15. Sí, señor. Listo. Entonces hacemos el ejercicio. Reemplazamos los datos. 23 centímetros cúbicos por la temperatura 2. 286,15 Kelvin sobre la temperatura 1. 342,15 Kelvin. Entonces aquí cancelamos Kelvin y Kelvin.
Y el resultado obviamente nos va a dar en centímetros cúbicos, que es la unidad de volumen. Entonces hacemos nuestro proceso, nuestra operación, 23 por 286.15 dividido en 342.15. Y eso nos da 19,23. Centímetros cúbicos. Bueno, una vez realizado nuestro ejercicio, también podemos verificar el cumplimiento de la ley. Fíjense que la temperatura disminuyó, pasó de 342,15 a 286,15. Por lo tanto, el volumen también debe disminuir y pasó de 23 centímetros cúbicos a 19,23 centímetros cúbicos, lo cual nos indica que está bien desarrollado el ejercicio porque se está cumpliendo lo que dice la ley, que es una relación directamente proporcional. ¿Alguna duda con respecto al desarrollo de este ejercicio? Ok, entonces por favor tomamos el apunte y ya pasamos a otro ejemplo. Dice, el volumen de una muestra de gas es de 2,5 litros a 50 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Entonces, vamos a, como en el caso anterior, determinar los datos del ejercicio. Los datos. Entonces nos dicen el volumen de una muestra de oxígeno es de 2,5 litros. Entonces el volumen inicial es 2,5 litros o 2,5 litros. A una temperatura, o sea, la temperatura para ese volumen es de 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Dice, ¿qué volumen ocupará el gas? O sea, vamos a determinar el volumen 2, ¿cierto? Si cambiamos la temperatura a 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius. Y la presión permanece constante. La presión permanece constante. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es las temperaturas, ¿no? Lo que siempre les he dicho con respecto a las temperaturas. Si está en escala Celsius, debe pasar a escala Kelvin. Y para eso sumamos 273,15. Por lo general la conversión va a ser entre Celsius y Kelvin. ¿Por qué? Porque Celsius es la temperatura que nosotros manejamos constantemente. Entonces, rara vez vamos a encontrar un ejercicio que la escala sea Fahrenheit, por ejemplo. Entonces, siempre, por lo general, va a ser Kelvin. Aunque, pues, no quiere decir que no pueda haber un ejercicio con escala Fahrenheit, ¿no? Esto nos da 323,15 Kelvin. Y en la anterior, entonces, tenemos 25, 298,15 Kelvin. Aquí podemos observar perfectamente también que la temperatura disminuyó. Por lo tanto, esperaríamos que el volumen disminuya también, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra fórmula de volumen 2
Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, volumen 2 va a ser igual a 2,5 litros por la temperatura 2, 298,15 Kelvin sobre la temperatura 1, 323,15 Kelvin. Entonces, volumen 2 va a ser igual y ya el resto es hacer la operación en nuestra calculadora. 2.15 por 298,15, 2.5, perdón, por 298,15 dividido en 323,15. Y eso nos da 2.31 aproximado, ¿cierto? 2,31 litros. Recuerden que cancelamos Kelvin con Kelvin, ¿cierto? Kelvin con Kelvin se cancela y la respuesta nos da en litros, que es una unidad de volumen. ¿Alguna duda con la resolución del ejercicio? Recuerden, siempre se pasa primero la temperatura a escala Kelvin y ahí sí resolvemos el ejercicio. Tomamos el apunte, por favor. Bueno, chicos, ya se terminó nuestra hora de clase, entonces espero haya quedado claro lo que vimos y en la próxima clase les recomiendo tener a la mano su calculadora porque vamos a estar desarrollando ejercicios de la ley de Charles. Bueno, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe.